Bienvenidos a la segunda parte de nuestro curso virtual Origen, Problemas e Impactos en la Sociedad COVID-19. Como ustedes ven, en la segunda parte del temario es sobre principales epidemias. Entendemos también pandemias y sus efectos. Al tercer curso estamos en salud pública. Muy bien, para entender la historia de las pandemias, antes nosotros tenemos que evaluar tres conceptos importantes. El concepto, por ejemplo, de epidemia. ¿Qué entendemos por epidemia? Por epidemia tenemos enfermedad en la región, ¿no? En una región, digamos que toda epidemia está localizada. Puede ser en un departamento, puede ser en varias zonas, digamos, en varias regiones o puede ser un país. Cuando esta, esta enfermedad, llámese el COVID-19, que sucedió en Wuhan, sobrepasa una esfera de región, y por consiguiente llega a otros países, a eso lo denominamos nosotros pandemia, ¿no? Digamos que es una enfermedad que se internacionaliza, ¿no? Algo así. Muy bien, entonces esto ya es un poco preocupante. ¿Por qué? Porque, bueno, trae muchos problemas, no solo de orden propiamente clínico, sino también social, económico, como lo estamos sintiendo actualmente. Sin embargo, a todo ello hay que adicionar un concepto que para mí es muy importante y que no se dice muchas veces, el concepto de endemia. Digamos que la endemia también es una enfermedad, pues una enfermedad. También puede localizarse o puede darse en muchas personas. Pero lo importante de la endemia es que es una enfermedad que se espera, o algo así. Es algo como decir que es una enfermedad controlada. Y les voy a dar un ejemplo. La gripe estacional, nosotros que solemos tener. Acá voy a trazar un sistema de coordenadas y nos vamos a dar cuenta, que lo voy a poner en moradito, que una endemia puede ser algo que, como una gripe estacional, en un momento se incuba, se da la enfermedad, su pico más alto, así. Y en todo el tiempo siempre vemos que es cíclico, ¿no? Y si lo ponemos acá un pequeño trazo con este color, nos da cuenta que se nivela, ¿no? O sea, no va a un pico. Sin embargo, la pandemia lo voy a poner con negro, es algo que se va incubando y de pronto, ¿no? Se va incubando. Y este puede ser el caso del COVID-19. Como se ha internacionalizado, ¡pum! Se va, ¿no? Y entonces pasan muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, de que los sistemas sanitarios ya no responden, ¿no? Colapsan, ¿no? Bueno, a lo largo de la historia, digamos, ha habido muchas pandemias, ¿no? Yo que solamente quiero señalar las principales, pero ha habido muchas pandemias en las cuales los sistemas sanitarios, los sistemas hospitalarios no han resistido. Lo que se llama, ha habido un colapso. Bueno, pero antiguamente no había ni siquiera médicos, ¿no? Habían curanderos, chamanes seguramente, pero no había médicos. Veamos las principales pandemias, ¿no? La de Siracusa, 400 años antes de Cristo. Obviamente no había un conocimiento mayor sobre la naturaleza de las enfermedades, ni siquiera se sabía cuál era el vehículo que portaba determinada enfermedad. Tenemos la peste antonina, 200 años después de Cristo, y esto ya tiene que ver con el dominio romano. Tenemos la de Cipriano, también tiene que ver con Roma, ¿sí? Con Roma, ¿sí? Pero digamos que acá está un poco localizado. Y tenemos acá digamos, la peste, podemos decirlo, la pandemia de Justiniano. Y como ven ustedes, abarca muchos países ya. Ya el tema es más grande. Se cree que el emperador que dominaba esas zonas también murió, ¿no? Y toda su élite, ¿sí? Y de todas maneras, ante esta situación, algunas cosas han ido cambiando, ¿no? Y han ido desarrollándose. Y tenemos la peste negra, ¿no? Y pongo esta figura porque no es algo, digamos, de terror. Sencillamente eran los primeros mecanismos de bioseguridad que tenían aquellas personas que atacaban la enfermedad. El piquito que ustedes ven grande, que lo digo así coloquialmente, es porque dentro lleva algodón, había un filtro. Al menos ya entendían que había un agente que se introducía en ellos, que seguramente venía del aire. No tenían idea de qué cosa era, ¿no? Por eso que en esta época le llamaban la irradiación del mal, ¿no? El mal se irradiaba. De ahí
se desarrolla el concepto del contagio. Pero recuerden, no es el contagio como lo entendemos ahora. El contagio de un agente causal, sea de repente un mosquito o sea una bacteria. Solamente se entendía eso, y por la cual había que tener un mecanismo de seguridad, ¿no? Y son las primeras mascarillas, las primeros, digamos, que protegen los ojos, ¿no? Después tenemos ya algo más cercano a nosotros, 1918, la gripe española. La gripe española se dice española, pero en realidad es una pandemia que se inició en Kansas, en Estados Unidos, sino que en esa época no se podía divulgar cosas de los países en conflicto, y bueno, los españoles sí lo dijeron, y bueno, se quedaron con gripe española. Alguien por ahí dijo la gripe de España, y eso causó mucho revuelo y mucho problema, digamos, diplomático, ¿no? Pero lo importante de esto es que en esta gripe española, que es el H1N1 que nos persigue a lo largo del tiempo, como H2N5, como H3N2, etcétera, etcétera, ¿sí? Ya vemos que los sistemas de seguridad varían un poco. En alguna otra foto que encontré vi a un gatito que estaba también con una mascarilla, y esto era una cosa curiosa, ¿sí? Ya ustedes ven que no solo es el personal médico, sino la misma población. Aquí vemos un error, por ejemplo, que la parte, digamos, policial, militar también debe estar cubierta, algo que ya vemos que ha cambiado estos últimos tiempos. Ya prácticamente todos tenemos que cubrirnos, al menos el protocolo nos dice que todos están con una buena mascarilla, el N95, ¿no? Algo así. Pero como es caro, tenemos que usar algo, digamos, que logre mitigar, ¿no? Después tenemos el sistema hospitalario, ¿no? Desde entonces, mire, acá están usando los estadios. Alguna crítica de un infectólogo peruano dice, ¿por qué no se usan los colegios? ¿Sí? Porque ya en nuestro caso, en nuestro país, la pandemia ha llegado a un nivel ya terrible, ¿no? Ya prácticamente hay situaciones que ya son dramáticas, ¿no? Como muertos en las calles, como gente que no se le puede atender, como quién decide quién vive o quién muere, ¿no? Son cosas realmente dramáticas. De todo esto, y a raíz del COVID-19, tenemos que decir que toda pandemia nos da una lección. ¿Cuáles son esas lecciones? Primero, toda pandemia tiene que ver a alto grado de movilización de las personas, y esto está en relación con el comercio. Segundo, tiene que ver con las guerras, los dominios políticos y tanta cosa, lleva a esto a que genere las condiciones para el desarrollo de una pandemia. Mire, si es el caso del COVID-19, la alta movilización de los mercados, los grandes gourmets, ha permitido pues de que se dé esto, ¿no? Los famosos mercados mojados, ¿no? Se desarrolla a partir de los murciélagos que se cazaban, ¿sí? Sin tener un criterio de control veterinario, y bueno, y llegó hasta esto. ¿Cuál es el correlato de una pandemia? Y esta es la parte final, y con esto termino. El correlato de una pandemia es un cambio social. Un cambio social que se puede dar a partir de una guerra o a partir de un nuevo cuadro. Pero que va a haber un cambio social, sí. ¿Y por qué lo va a haber? Lo va a haber precisamente porque después de la pandemia viene la crisis económica, viene la gran recesión económica, los grandes despidos. Entonces, todo eso quiero que ustedes entiendan, para que sepan que cuando nosotros desarrollamos la historia de las pandemias, no es solamente por describir la historia, sino por establecer cuál es el correlato de esto y cuáles son las implicancias, y qué nosotros debemos tener presente para ser parte precisamente de esos cambios positivos en la sociedad. Soy Mario Ríos y agradezco el haberme escuchado, y nos vemos en la tercera clase o en el tercer módulo sobre COVID-19, origen y problemas y perspectivas de esta pandemia. Muchas gracias.